Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Estamos ahora mismo, Masters, en la transición del año, pasando de lo que fue la temporada 1 de Ahsoka, para continuar así los eventos del Filoniverse en la próxima serie de Skeleton Crew, y posteriormente, claro, en Mandalorian 4 y Ahsoka temporada 2, Masters. Pero a la par aún se ha mantenido la huelga en Hollywood solo con los actores, cosa que deberá resolverse en este año si queremos que los proyectos de Star Wars puedan avanzar allá en California. Pero junto con esto, Masters, varias información sobre el futuro de Star Wars se ha revelado, que nos da mucho más contexto de qué esperar en el contenido del canon. Y claro, Masters, esto aclara bastante el calendario en series que veremos en Disney Plus en Star Wars, esto durante el próximo 2024 y el 2025, un calendario que revisaremos al final. Es por todo esto que revisaremos las 5 más impactantes noticias sobre el futuro de Star Wars, incluyendo, claro, Andor 2, Mandalorian 4 o Ahsoka 2, Masters. Ok, en primer lugar, en nuestra primera de 2 rápidas misceláneas, Masters, aquí tras la Comic Con de Nueva York este fin de semana pasado, Star Wars confirmó mucho del contenido canónico que se viene en cómics y novelas, como una nueva miniserie del joven Mace Windu empezando el 2024, o también una miniserie de cómics de Jango Fett, y también junto a esto más historias de la Alta República en su fase 3. Pero lo más jugoso es que en abril tendremos la novela de John Jackson Miller, La Fuerza Viva, una Masters muy interesante porque veremos la perspectiva de cada uno de los 12 maestros del Consejo Jedi justo un año antes de los tiempos de la amenaza fantasma, algo nunca visto, donde incluso en el panel de esa convención se explicó que dentro de las novelas de la saga jamás habían visto una relación tan chistosa y única como la que tienen en esta novela Ki-Adi-Mundi y Yarael Poof. Pero lo mejor de esto, Masters, es que ahora que tenemos al gran almirante Thrawn hasta en la sopa, Long live the Empire. pues que justo veremos la adaptación de la novela canónica de Thrawn Alianzas ahora en un cómic iniciando el 2024. Y esa novela de hace casi 5 años la considero una de las mejores del canon actual, Masters, porque ahí en realidad vemos 2 líneas del tiempo distintas con Thrawn, por un lado con el Imperio colaborando con Darth Vader, pero también cuando conoció en los tiempos de las precuelas a Anakin y a Padme. Y lo mejor de todo esto es que en ambos periodos pelean contra los Grisk. Así que por fin veremos todo esto con imágenes y sobre todo cómo rayos lucen los Grisk invasores, que por el momento no hay imágenes oficiales, Masters, así que seguro cubriremos esa serie de cómics. Ok, pero pasando al segundo lugar con un jugoso pero breve aporte sobre la temporada 2 de Andor que tiene que ver con la huelga. Si lo recuerdan, esta serie fue alcanzada por la huelga de actores del gremio gringo, aunque hay que reconocer que se grababa en su mayoría en su reparto y colaboradores de allá en Europa. Y fue justo el británico Bespin Bulletin que meses atrás había reportado que al rodaje muy posiblemente le habían faltado 4 semanas. Pero también nos dijo en ese artículo que habían continuado grabando con todo el personal europeo o al menos no afiliado al sindicato norteamericano de actores. Pero todo parece indicar, Masters, que el rodaje de esta temporada sí se concluyó en agosto de este año, y esto, Masters, sin que nadie lo notara. Y en realidad todo parece ser que Lucasfilm planeó muy bien la cosa con la huelga y logró terminar de rodar con quienes estaban en el sindicato de actores de Hollywood, pero esto previo a la huelga de este verano. Y que justo los actores del sindicato sí terminaron sus escenas de la temporada 2, porque recordemos que Andor 2 se comenzó a grabar desde el final del 2022, Masters. Ya llevaban mucho grabando. Por eso tras la huelga de Hollywood aparentemente solo se grabó con ciertos actores europeos y muy probablemente con muchos de los extras. O sea, lo que voy es que muy probablemente Diego Luna, su protagonista, y otros más grabaron sus escenas antes de la huelga del SAG-AFTRA. Y se supo que sí alcanzaron a acabar el rodaje, Masters, porque justo miembros del reparto y del crew de producción allá en Europa de la temporada 2 de Andor hace unos días recibieron una carta, regalos y hasta coleccionables de esta temporada, oficializando que habían acabado el rodaje entero de esta serie hacia agosto. O sea, Masters, esto es muy positivo porque implica que Andor 2 no depende en realidad de la huelga de actores. Y sabemos que esta serie pues ahora está en postproducción y podremos verla pues justo a finales del 2024, teniendo 3 contenidos live action el próximo año, haciendo tándem con el Skeleton Crew y con The Acolyte. Esto solo en el live action, porque en lo animado también tendremos Bad Batch 3 y Tales of the Jedi 2, que recordemos que todos estos contenidos en la Celebration estaban confirmados para el siguiente año, o sea el 2024, salvo la serie de Skeleton Crew, que esta nos la habían dicho originalmente para diciembre de este año, pero esta sí se retrasó un poco por la huelga. Así que Andor 2, que es auténtico cine en Star Wars, seguro sí la podemos ver en un punto final del 2024 y eso sin duda, Masters, es positivo. Pero pasando al punto 3, Masters, hablando de la serie de Ahsoka y lo que nos dejó de cara al futuro, primero que nada hay que señalar que las fuentes oficiales nos revelaron varias docenas de concept arts de esta serie, unos que no habíamos visto sino hasta el día de hoy, sobre cómo se construyó la temporada 1 de Ahsoka, porque en esta serie pues no tenemos la costumbre, como sí pasa en el Mandalorian, de poner los concepts en los créditos.
Y entre estas imágenes firmadas por grandes artistas de Lucasfilm, como André Wallen, Yamayura, René García o incluso Ryan George, al igual que muchos otros Masters, podemos ver aquí cómo se conceptualizó el planeta Peridia desde un principio, viendo el templo de las Dathmiri o hasta la aldea nómada de los Noti. Pero sobre todo tenemos otra toma muy jugosa de las 3 deidades de Mortis en la senda de Baylan Skoll, que es un tanto distinta a como la vimos aplicada en la serie. Eso sí, con el padre apuntando y también la hija descabezada. Inclusive tenemos el interior y el exterior de la nave T6 de Ahsoka en diferentes tomas, ya sea viajando con los Purgils o hasta llegando al planeta Corellia, donde también vemos en ese planeta al fantasma de Hera Syndulla, que estaba considerada siempre en esta historia. O hasta también vemos la llegada del propio gran almirante Thrawn con las Dathmiri justo a bordo de su quimera. Inclusive tenemos más el concept de Ahsoka con Anakin Skywalker, algo que no es nada menor. Aunque lo más curioso de estos concepts es que en la batalla final en Peridia sí fue conceptualizado que Ezra, Ahsoka y Sabine pelearon juntos contra los Zombies Troopers, pero ahí si nos fijamos la Mandaloriana tenía su jetpack, cosa que se olvidó completamente en esta serie porque ella Master sí tenía un jetpack en Rebels y ahora lo olvidó, cosa que es un detalle muy jugoso y curioso, porque esto sobre todo complicó la trama para Sabine al no poder volar. Y ojo que hablando también del rating de la temporada 1, ya hay jugosos datos oficiales de la mejor fuente de todo el mundo como es la agencia de marketing Nielsen, que precisamente Masters mide el rating en la televisión desde hace varias décadas, y ahora lidera la cosa en el streaming. El punto es que, como ya habíamos visto antes, la serie de Ahsoka comenzó fuerte en su estreno solo con el primer episodio, superando inclusive en 5 días a lo que hizo la temporada 2 de Loki solo en su primer capítulo, que ahí contabilizaron solo un fin de semana, Ahsoka llegando a 14 millones de vistas globales, mientras que Loki 2 en su estreno, que es lo más visto de Marvel, hizo apenas 10.9 millones. Pero eso sí, las dos series estuvieron abajo del estreno del primer episodio del Mandalorian 3. Pero la clave aquí, Masters, es que ya tenemos datos oficiales con los millones de minutos que reprodujo la serie para sus episodios 4 y 5 donde salió Anakin, Masters. Y justo en el capítulo 4 de Ahsoka, Masters, compitiendo con todo lo publicado en la televisión de streaming, este se ubicó sí dentro del top 20, pero justo en el lugar 17, con 459 millones de minutos reproducidos. Esto solamente en los Estados Unidos, estando en el 7º lugar. Esto si consideramos solo los contenidos originales no licenciados que producen las plataformas. Que ojo, aquí Nielsen sí muestra a One Piece de Netflix, esto en su semana de estreno con 8 episodios que triplicó a lo que hizo Ahsoka. Aunque hay que considerar que Netflix publica todo de golpe y Disney Plus no. Ojo que lo interesante de esto con Ahsoka es que para el capítulo 5, ese del mundo entre mundos, se metió la serie entre el top 12 de todo el contenido en los Estados Unidos y subió justamente al 4º lugar solo considerando las cosas originales, haciendo 577 millones de minutos reproducidos. Esto pues cuando vimos todo eso de Clone Wars Live Action. O sea, lo que voy es que Ahsoka sí tuvo un crecimiento casi de 120 millones de minutos reproducidos del 4º al 5º episodio, que fueron los que más reventaron el internet junto con el 6º y el episodio final. Así que todo parece indicar que el rating de Ahsoka sí fue aumentando conforme la serie fue avanzando, esto a pesar del bache en el que estuvieron el episodio 2 y el 3 de la serie. Y si lo vemos así, esta temporada 1 de Ahsoka a mitad de temporada estaba ligeramente debajo de cuando Mandalorian llegó justo también a su 4º capítulo, que ahí la serie hizo 795 minutos, esto contra los 577 que hizo Ahsoka. Y ojo que la serie de Ahsoka también superó ampliamente a la temporada 1 de Andor cuando esta ya llevaba 7 episodios, que esta serie apenas hizo 418 millones de minutos contra los 577 millones que ya les dije que hizo Ahsoka hasta el capítulo 5, Masters. Así que en resumidas cuentas, Ahsoka a su mitad de temporada se convirtió en la segunda cosa más vista de todo Disney Plus este año, Masters, siendo también la segunda cosa más vista de todo Star Wars, haciendo aproximadamente un 75% lo que hizo el Mandalorian 3 también a su mitad de temporada. Y ojo que aún no tenemos datos oficiales del final de Ahsoka 1, que seguro le fue aún mejor, porque la tendencia de todas las series con datos de Nielsen es que sus minutos reproducidos vayan aumentando conforme llegamos al final de temporada. Así que esto nos da contexto de cuál bien le fue a la serie de Ahsoka en términos de rating. Y estos buenos números pues nos dejan encaminados para ver la temporada 2 de Ahsoka, fuera de que el final de la temporada 1 es un gran continuará. Ok, pero pasando al cuarto punto sobre las futuras Mandalorian 4 y Ahsoka 2, Masters, aquí no hay que olvidarnos que Make It Star Wars dijo hace unos meses que estas eran requisito de parte de Disney antes de que Dave Filoni publique su película en diciembre de 2026, uniendo así todas sus series en un gran conflicto que eclosionará en esa película, teniendo a Thrawn como villano. O sea, esta información de insiders ya implicaban que sí o sí Mando 4 y Ahsoka 2 iban a suceder previo a ver este filme. Fuera de que Jon Favreau confirmó que Mandalorian 4 estaba lista para ser producidas meses atrás previo a la huelga. Season 4, yeah, I've written it already. We have to know where we're going to tell a fully formed story.
El punto aquí es que hay algo que está impactando el camino para el rodaje de estas dos temporadas, Masters, ya que múltiples sitios del Hollywood Trade como Deadline o el Hollywood Reporter han informado que aún está lejos de cerrarse la huelga con los actores en contra de los estudios en Hollywood, como lo es Netflix, Amazon, Warner o Disney. O sea, esto pinta con los actores a que todavía habrá varias semanas de huelga. Y esto es muy independiente a cómo ya se resolvió el conflicto con los guionistas. Y esto se da básicamente, según explican las fuentes, porque los actores no han alcanzado un acuerdo de un aumento salarial y sobre todo porque las plataformas se niegan a darle a los actores el 2% de sus ingresos de streaming. Y hay que reconocer aquí, Masters, que cómo se publican los contenidos ahora es muy diferente porque ya no se venden DVDs o Blu-ray y porque en la mayoría de los casos en la televisión de streaming no se cuenta con publicidad. O sea, esos dos ingresos los perdieron los estudios. Y no hay que olvidarnos aquí que pese a lo que piden los actores, me parece justo que empresas como Netflix todavía hace menos de un año llevaba operando en pérdidas y está mega endeudada. Al igual que Disney Plus sigue sin ser rentable teniendo pérdidas de $800 millones cada trimestre, pero sabemos que en realidad el plan de Bob Iger hacia sus accionistas es que ésta sea rentable hacia finales del 2024. Entonces básicamente esto complica el panorama porque en ninguna de las dos partes la cosa está fácil, Masters. Y ojo que esto precisamente puede complicar el rodaje del Mandalorian 4 si se alarga demasiado, ya que insiders como Charles Murphy nos dijeron hace un par de semanas que esta temporada 4 se grabaría en California en cuanto haya un acuerdo, fuera de que la preproducción ya estaba completada y construida como lo reportó Making Star Wars hace meses. Y parece que este acuerdo con el sindicato de actores no se dará, al menos no en 1 o 2 meses más, Masters. Y hay que reconocer que ninguna huelga históricamente en Hollywood ha durado más de medio año, y esta última empezó con los actores justo el 14 de julio. O sea, los 6 terribles meses podrán cumplirse en enero y aún estaremos a tiempo para que el Mandalorian 4 esté lista para el inicio del 2025, porque Lucasfilm puede llegar a producir todo en tiempo récord de 12 meses. Esto pues como ya lo han hecho con otras temporadas de Mandalorian. No obstante, si la cosa se alarga más de enero, puede complicar el panorama y eso puede llevarse entre las patas a Ahsoka temporada 2 porque la debemos de ver antes del Mandalorian 4, porque estas dos series están interconectadas con Thrawn como villano. Pero esto que les digo de alargarse por el momento se ve muy poco probable, Masters, porque también insiders en la industria en Hollywood dicen que debe de haber sí o sí un arreglo antes de la Navidad. Básicamente porque está muy golpeado el gremio de actores en sus bolsillos porque no han podido trabajar y porque también los estudios no se quieren quedar sin contenido el próximo año. Así que con Star Wars hay esperanza, aunque para otras franquicias como Marvel ahí sí está muy complicado el panorama para sacar cosas inclusive en mayo. Pero justo aquí llegamos a nuestro quinto y tema final, Masters, donde justamente vamos a revisar el calendario potencial que tenemos para Star Wars en las series el próximo 2024 y 2025, considerando precisamente lo que ya sabíamos de fuentes oficiales más el estado actual de la huelga en Hollywood y sumado a toda esta información compartida por múltiples insiders. Ya que por lo menos con lo que sabemos que está confirmado hasta el día de hoy, entre los próximos 2 años más el contenido que aún desconocemos, tendremos en la serie primero Skeleton Crew con Jude Law con esa tripulación de niños perdidos por la otra galaxia, más Bad Batch 3 en su temporada final junto a la serie de The Acolyte sobre un aprendiz de los Sith perseguida por los Jedi, al igual que la temporada 2 de Andor, Mandalorian en su temporada 4 y la continuación de Ahsoka en su temporada 2. Sumada claro a Tales of the Jedi y cualquier otro contenido sorpresa en lo animado que llegue. Y como ya se había confirmado por las fuentes oficiales, la próxima serie tras el final de Ahsoka será Skeleton Crew en Disney Plus, solo que no será en diciembre de 2023 por la huelga, sino aproximadamente entre enero o febrero de 2024, corriendo semana a semana en sus 8 episodios totales. Y de ahí, Master, lo más posible es que para el día de Star Wars, o sea, en mayo de 2024, veamos contenido animado con Bad Batch temporada 3 con sus típicos 16 episodios ya confirmados. Y esta seguramente se empalmará en unos pocos capítulos con alguna serie live action, como pasó con Mandalorian 3 y la temporada 2 del Bad Batch. Así que en el verano del hemisferio norte, entre julio o agosto, deberíamos tener la serie de The Acolyte, situada en la época de la Alta República con esa aprendiz misteriosa de los Sith. Ojo que también en lo animado viene Tales of the Jedi 2, seguramente con otros 6 cortos animados como lo fue la temporada 1, que esta se estrenaría todo en un solo día, seguramente durante el último cuatrimestre del 2024. Y esta última, Masters, es una fecha más complicada porque esta serie será usada casi como un comodín. Y esto nos dice que con los contenidos que quedan, será hacia el mes de noviembre o de diciembre de 2024 que se dé el estreno de la temporada 2 de Andor, llegando en sus 2 episodios ya confirmados a una parte del 2025. Y esto, Master, si no hay ninguna complicación por la huelga en Hollywood, dejaría el camino libre para el Mandalorian temporada 4 a la par de la Celebration de Japón de 2025, o sea, hacia el mes de abril de ese año.
lo cual nos dice que el segundo semestre del 2025 hacia agosto o septiembre podría ser la fecha ideal para la temporada 2 de Ahsoka. Y eso sin considerar, Masters, que puede haber algún otro contenido animado en el 2025, como puede ser una Tales of the Jedi temporada 3, que sirva como un contenido comodín ese año en casi cualquier fecha del 2025. No nos olvidemos que el propio Dave Filoni dijo en la Celebration que tenía planes para hacer varias temporadas para que el contenido animado de Star Wars no muera, sobre todo centrado en la época de las precuelas. Así que esto, Masters, nos aclara muchísimo el panorama de qué esperar con el contenido de la saga en los próximos 2 años en Disney Plus, antes de que lleguen las películas en los cines en el 2026. Pero si también te interesa ver el documental con 13 datos de cómo George Lucas le hizo para crear Star Wars, esa historia te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.